¿Qué pasaría si tu árbol genealógico estuviera construido sobre viajes de los que ningún libro de historia jamás habló? ¿Qué pasaría si la historia de tu sangre fuera más antigua, más extraña, y mucho más conectada con el mundo de lo que cualquier libro de historia jamás se atrevió a contarte? En el corazón verde, surcado por ríos, del sur de Asia yace Bengala, la actual Bangladesh y Bengala Occidental, India, una tierra que habla con una sola lengua, pero que esconde en su gente uno de los rompecabezas genéticos más extraordinarios de la Tierra. Cuando los científicos comenzaron a descifrar el ADN bengalí, no vieron un linaje simple. Vieron un mapa, un atlas escrito dentro de nuestra sangre. Trazaba las raíces profundas de antiguos cazadores-recolectores del sur de Asia, la firma de ADN YR1A Z93 de los jinetes indo-arios de la estepa euroasiática. El pulso genético del este y sudeste asiático por migraciones a través del Golfo de Bengala y los pasos himalayos, hilos tenues desde Medio Oriente. E incluso haplogrupos africanos raros llevados por viajeros y gobernantes desde el Océano Índico. La geografía de Bengala lo hacía inevitable. Encajada entre los Himalayas al norte, las selvas y montañas del sudeste asiático al este, y el Golfo de Bengala al sur, este delta se convirtió en cruce de imperios. Caravanas y flotas por más de 4.000 años. El camino comercial Uttarapat, la ruta meridional de la seda, la ruta del té y los caballos, y vastas redes marítimas, todos canalizaron personas hacia aquí. Y, sin embargo, aquí está la contradicción que asombra a los genetistas, a pesar de siglos de invasiones, comercio y migración, más del 95% del ADN bengalí sigue siendo sólidamente surasiático. El resto, fragmentos diminutos, brillantes, son como postales genéticas de viajeros lejanos que llegaron, se quedaron y fueron absorbidos. Para desentrañar este misterio, debemos retroceder mucho en el tiempo, antes de que Bengala tuviera reyes, antes de que sus grandes ciudades se alzaran desde las orillas de los ríos. Era una tierra de selva espesa y ríos interminables, donde los primeros pobladores, hace decenas de miles de años, dejaron linajes de ADN mitocondrial M y U. Marcadores tan antiguos que se remontan a la misma migración fuera de África. Estos linajes aún viven en millones de bengalíes hoy, ininterrumpidos a lo largo de los siglos. Pero mucho más al este, al otro lado del Golfo de Bengala, otra historia se estaba desarrollando. Una migración se estaba reuniendo, una que traía semillas de arroz, herramientas de piedra, y lenguas ligadas a tierras distantes como Vietnam y Camboya. Estaban a punto de llegar a estas costas. Y cuando llegaron, plantaron mucho más que arroz en el suelo de Bengala, plantaron un nuevo rostro en su propia línea sanguínea. Imagina a extraños desembarcando con semillas en sus manos y una lengua de otro mundo. Es alrededor del 2000 AC. Los ríos alimentados por el monzón de Bengala fluyen amplios y lentos, con orillas ricas en oscuro limo aluvial. Desde el Golfo de Bengala aparecen barcos, cascos de madera tallada deslizándose sobre aguas verdes. A bordo hay familias, campesinos, personas cuyos rostros son sutilmente diferentes. Son los migrantes austroasiáticos, parientes lejanos de los gémeres modernos de Camboya y de los Mon de Myanmar, que llevan consigo no solo alimentos y herramientas, sino un legado genético que se entretejerá en el ADN bengalí. Traen las semillas de Oryza sativa japonica, una variedad de arroz perfeccionada en el sudeste asiático, y conocimientos agrícolas afinados en los campos húmedos de la cuenca del Mekong. Su lengua, con raíces que se extienden hacia el mar de China meridional, lleva sonidos y palabras que nadie en Bengala ha escuchado jamás. Algunas de esas palabras aún sobreviven, ocultas en el vocabulario de los grupos tribales de Bengala. Genéticamente, portan el haplogrupo YDNA-O2A, un marcador que hoy se ve en todo el este y sudeste asiático. El análisis de ADN antiguo revela que su ascendencia del este asiático, probablemente vinculada a migraciones por el corredor del río Mekong, entró en la población bengalí en este periodo.
Hoy, grupos tribales como los santales, mundas y casis guardan el eco más claro de esta llegada, con genomas que preservan porcentajes austroasiáticos mucho más altos que el resto de Bengala. Pero la historia nunca fue estática aquí. En los siglos que siguieron, esta señal genética comenzó a desvanecerse, diluida por llegadas posteriores desde el norte y el oeste. Los bengalíes comunes hoy llevan solo entre un 2% y 7% de ascendencia austroasiática, mientras que en los santales puede llegar al 40%. Aún así, su impacto fue más allá de los genes. Estos primeros agricultores expandieron la agricultura de Bengala, transformaron sus dietas y convirtieron partes del delta en un cuenco de arroz capaz de alimentar imperios aún no nacidos. Y desde el noroeste, en un horizonte mucho más allá del Ganges, otra migración se estaba reuniendo, jinetes de las vastas praderas de Asia Central, armados con caballos, armas y una cultura que barrería el subcontinente. Y cuando llegaron, no solo cambiaron la sangre de Bengala, reescribieron su destino. Pero ¿y si te dijera que los próximos en moldear el alma de Bengala no llegaron desde el este en absoluto, sino desde miles de kilómetros de distancia, a través de las infinitas praderas del lejano oeste? Es alrededor del 1500 AC. En el corazón de la estepa euroasiática, el aire es cortante con el invierno y el suelo tiembla bajo los cascos de los caballos. Estos jinetes son algo que la gente de Bengala jamás había visto. Son los indoarios, maestros de los caballos, guerreros de carros, moviéndose con la velocidad del viento. Su viaje los llevará a través de montañas, ríos y llanuras, hasta el fértil corazón del subcontinente y eventualmente hasta los límites más orientales de Bengala. Ellos traen consigo más que armas. En su sangre corre el haplogrupo YDNAR1A-Z93, un linaje paternal tan perdurable que hoy se encuentra en un 30 a 38% de los hombres bengalíes. Y en algunos brahmanes de castas altas, alcanza el 72%. No fue un goteo migratorio. Fue una ola de ascendencia que aún fluye en las venas de Bengala. Con ellos vinieron el sánscrito, los himnos védicos, los altares de fuego y un rígido orden social que cristalizaría en el sistema de castas. Los primeros reinos registrados en Bengala, Banga y Pundra, surgieron dentro de este marco cultural indoario. Los arqueólogos aún desentierran las huellas, huesos de caballo en sitios antiguos, cerámica de estilo estepario y palabras en bengalí que pueden rastrearse hasta las capas más antiguas del habla védica. Y aquí está el giro sorprendente, los genetistas no solo encontraron su firma masculina. Hallaron haplogrupos maternos subclados o en Bengala, linajes compartidos con poblaciones de la antigua Europa. Esto significa que la migración no fue solo de guerreros y sacerdotes. Mujeres, familias, comunidades enteras cabalgaron hacia el este, llevando no solo cultura y lengua, sino amor, matrimonios e hijos que anclaron la sangre esteparia profundamente en la ascendencia bengalí. Ahora, Bengala se alzaba sobre una triple fundación, el núcleo surasiático antiguo, los colonos austroasiáticos del este y los recién llegados indoarios del noroeste. Pero la siguiente gran transformación no llegaría a caballo. Esta vez, la propia marea traería nuevas gentes a las costas de Bengala. Continúa con la llegada de comerciantes, sultanatos, mugales, africanos absi, migraciones oceánicas, comercio de esclavos, diásporas y finalmente los estudios genómicos modernos, tal como en el texto original. Siempre traducido con fidelidad. El olor a pimienta negra y alcanfor. El crujido de gruesas cuerdas contra el casco. Y entre la multitud en los muelles, rostros que cuentan viajes de miles de kilómetros. Desde los primeros siglos de la era común, las costas de Bengala se convirtieron en uno de los cruces más estratégicos del mundo del Océano Índico. El puerto de Chandraketugar, activo entre el siglo III a.C. y el siglo XII después de Cristo, reveló monedas del Imperio Romano, cerámica acanalada vinculada al sudeste asiático. Y cuentas rastreadas hasta talleres en Egipto. Hacia el este, Samataa, en la actual Bangladesh,
Prosperó tanto bajo gobernantes locales como bajo el imperio Pala, sirviendo de puente marítimo entre el sur de Asia, el mundo malayo y el sur de China. Llegaban barcos no solo de la cercana Birmania y la península malaya, sino de Srivijaya, Champa y los puertos sureños de la dinastía Tang. Registros históricos chinos, como los de Yijing, el peregrino budista del siglo VII, mencionan a Bengala como escala crucial para los monjes que viajaban entre India y los monasterios del sudeste asiático y China. Alrededor del siglo X después de Cristo, los estudios genéticos señalan una mezcla significativa del este asiático en el acervo genético bengalí, coincidiendo con la edad dorada Pala. No fue una presencia simbólica. El influjo trajo ascendencia austroasiática y daica, probablemente llegada con flotas mercantes, comunidades monásticas e incluso enviados políticos. Su legado aún es detectable en haplogrupos y como O2A y en linajes de ADN mitocondrial distintivos vinculados al sudeste asiático. La huella cultural fue igual de profunda. Las proas curvadas de los barcos fluviales bengalíes reflejan técnicas de construcción naval austronesias. El hábito de masticar betel, introducido desde el este, se convirtió en un ritual social. Incluso la agricultura cambió, nuevas variedades de arroz húmedo del sudeste asiático se integraron en los campos de Bengala. Y la misma palabra para azúcar, cheeni, preserva la memoria de comerciantes chinos cuyos bienes transformaron las economías locales. Pero estos siglos de comercio, diplomacia y fe pronto enfrentarían una nueva fuerza, una que no llegaba en los vientos del monzón, sino con el trueno de los cascos. Desde los pasos de Asia Central, se estaba formando un tipo distinto de caravana, no de mercaderes, sino de guerreros. Y cabalgaban hacia Bengala. Llegaron con espadas, con oraciones, con poetas, y cuando tomaron Bengala, no se marcharon. Es el año 1204 después de Cristo. En el camino a Navadvip, el aire tiembla con cascos. Iqtir al-Din Muhammad Bakhtir Kalj atraviesa las defensas Sena en un estallido, rápido, preciso, devastador. En cuestión de meses, la vieja corte calla. El centro de poder se desplaza al norte, al Ajnauti, Gaur, se colocan las primeras piedras del sultanato de Bengala. Y con los soldados llegan los encargados del imperio, escribas persas para la cancillería, mendicantes sufíes para las aldeas, capitanes túrquicos para los fuertes, comerciantes árabes para los muelles. El persa se convierte en el hilo de seda que une la corte. Los edictos fluyen en una lengua que no nació aquí. Las monedas de plata tanca llevan inscripciones en árabe y persa, los mercados aprenden nuevas palabras, BZR, Sarbat, Kim, que ruedan con facilidad en lenguas bengalíes. En Pandua, FRZBD, la mezquita Adina se eleva bajo el sultán Sikandar Shah, 1364, una proclamación de poder en piedra, al completarse. La mezquita más grande del subcontinente. En todo el delta, Sonargaon y Chittagong resuenan con campanas de barcos y cambistas, las caravanas en el Uttarpat alimentan el mismo apetito que el mar. Y, sin embargo, bajo el ruido de la conquista, la línea sanguínea apenas se mueve. Llegan linajes masculinos desde el oeste, J2, L, L1, M22, un goteo de R1B/diagonal Q, pero permanecen pequeños. En el genoma, la señal de Asia Occidental es un fragmento, a menudo 1 a 5% autosómico, sobre una base surasiática profunda. Incluso entre religiones, musulmanes y hindúes bengalíes están genéticamente cercanos, la cultura se transforma más rápido que los cromosomas. Los nombres de los gobernantes cambian. El río recuerda. Los mapas se ensanchan. La corte Usainsai, 1494-1538, atrae poetas y comerciantes, cartas viajan a Persia, se dice incluso que a Fe. En los 1400, las flotas del tesoro Min barrieron el Golfo, los registros chinos mencionan embajadas moviéndose entre Bengala y el Reino Medio. Los sufíes dejan huellas, SHH Holen Sile, C. 1303, Kanhan, al-Embajerat, cuya gran mezquita SHT Gombug, C. 1459,
alza un bosque de cúpulas sobre los manglares. El comercio trae caballos de Transoxiana, vidrio de Siria, telas que el mundo suplicará. Y entonces, las puertas del palacio se abren a una procesión distinta. Runa al DN Barbac SHH, R, 1459-1474, llena su guardia con oficiales Absi de Abisinia, miles sirven en la corte. En una generación, los guardias se convierten en hacedores de reyes. Entre 1487 y 1493, hombres que alguna vez fueron vendidos en muelles extranjeros toman el trono de Bengala, sus nombres grabados en monedas, sus órdenes selladas en persa. Y cuando lo hicieron, el mundo recordaría su reinado. ¿Cómo pudieron hombres nacidos en África terminar llevando la corona de Bengala? El año es 1487 después de Cristo, y el palacio de Gaur, Lagnauti, no es seguro. Puertas que antes solo se abrían para los sultanes ahora se abren para sus guardias. Los guardias son Absi, soldados llevados de Abisinia a través de las rutas del Océano Índico por Adén, Hormuz y Cambay, entrenados, confiables y situados en el corazón del poder. Una generación antes, Runa al DN Barbac SHH, R, 1459-1474, había traído alrededor de 8.000 tropas africanas a su servicio. Creía que estaba importando fuerza. Estaba importando un futuro. Los golpes de Estado en Bengala empiezan en susurros primero. Órdenes que cambian. Sellos que se mueven. Luego el propio trono. Entre 1487 y 1493, los Absi ascienden, al menos 4 gobernantes de origen africano se sientan en el trono de Bengala. Sus monedas tanca acuñadas con inscripciones persas, sus decretos leídos en una lengua nacida lejos del Nilo o del Padmá. En la ciudad, surge un nuevo hito, el FRZ Minrengaur, su espiral de ladrillo atribuida a un soberano Absi, anunciando, en piedra, que la corte ha cambiado de piel. Algunos de estos hombres se casan localmente. En la línea de sangre que dejan atrás, los genetistas que investigan siglos después encuentran raros Y-DNA y mtDNAL, firmas africanas en un delta donde casi nunca se ven. Sí, los porcentajes son diminutos, hilos más que tela, pero inconfundibles, como un sello en cera que nunca se borra del todo. En historias familiares de antiguos pueblos ribereños aún se habla de un antepasado de piel oscura en un retrato, un nombre extranjero grabado en la base de un cofre. Esto nunca fue un accidente de un solo reino. Fue la gravedad del mundo del monzón. Las exportaciones de Bengala, muselina, arroz, azúcar, atrajeron barcos de Zanzíbar y Mombasa, de Basora y Hormuz. En esas cubiertas viajaban predicadores sufíes, contadores persas, pilotos malayos, y capitanes africanos que habían aprendido a mandar como mamelucos tan perfectamente que nadie se atrevía a llamarlos esclavos en su cara. Los poetas de la corte seguían escribiendo en persa. Los gritos del mercado aún mezclaban bengalí con préstamos árabes, BZR, Sarbat, Kim. Pero por un breve y brillante lapso, las firmas en las órdenes de Bengala fueron africanas. El capítulo se cierra casi tan rápido como se abre. Las facciones se fracturan. Las fronteras se endurecen. Y más allá de los ríos, una nueva tormenta se reúne, el estandarte mogol, verde y dorado, llevado hacia el este por generales imperiales, prometiendo opulencia, orden y nuevos hilos en el ADN de Bengala. Y con los mogoles llegaron tanto la opulencia como nuevos hilos en el ADN de Bengala. Oro apilado en tesoros palaciegos. Sedas relucientes a la luz de las velas. Y muselina tan fina, que podía pasar por el ojo de un anillo. Es 1576 después de Cristo. Las banderas mogolas ondean ahora sobre Tanda, y Bengala se convierte en la provincia más rica del imperio. Bajo el gobierno de Akbar, el delta no es solo tierra de cultivo, es un cofre del tesoro. Daca se hincha en una ciudad cuyos telares alimentan las cortes de Agra, Isfahán y Ámsterdam.
muselina, hilada tan fina que desaparece al mojarse, se dobla en las dotes de princesas y en los libros de contabilidad de comerciantes holandeses, ingleses y armenios. Con los gobernadores mogoles llegan sus séquitos, soldados y escribanos de Kabul, Herat, Samarcanda. Comerciantes armenios tallan sus enclaves en Dhaka y Hugli, con sus iglesias junto a carabazares. Clanes pastunes fortifican las fronteras noroccidentales de Bengala, trayendo no solo su lengua pastún, sino también linajes de Asia Occidental. Los estudios genéticos muestran hilos tenues, haplogrupo IJ2, probablemente de armenios y persas, y pequeños segmentos autosómicos de Asia Occidental de los asentamientos pastunes, y, sin embargo, el núcleo genético bengalí sigue siendo abrumadoramente surasiático, su continuidad intacta a pesar de siglos de gobernantes. La corte mogola en Bengala rebosa poesía persa, pinturas en miniatura y alfombras que huelen tenuemente a los bazares de Kabul. Pero en los puertos, el aroma es distinto, especias, sal y sudor. De Chittagong a Satgaon, la Bengala mogola está conectada al comercio global del océano. Galeones y docks atracan uno al lado del otro, sus tripulaciones hablando media docena de lenguas. Y es aquí, a la sombra de los sacos de especias y fardos de textiles, donde otro comercio se mueve en silencio. Un comercio más oscuro. Barcos que transportan marfil, oro y azúcar, también transportan personas. Hombres y mujeres de Bengala desaparecen en cubiertas con destino a Goa, Aceh e incluso Batavia. Otros llegan, desde África, el sudeste asiático, el Golfo Pérsico, integrados en la fuerza laboral de Bengala, en sus cortes, en sus ejércitos. El delta mogol, por todo su esplendor, está atravesado por este movimiento callado y persistente de vidas humanas. Y este comercio no solo movía bienes, movía personas. A la sombra de la seda y las especias, navegaban los barcos del dolor humano. Los mercados de la Bengala mogola brillaban a la luz del día, muselina apilada como nubes, pimienta amontonada como perlas negras, pero en el borde de cada puerto, donde el olor del agua salada se volvía punzante, se desplegaba otro comercio. Desde Chittagong hasta Sonargaon, la red esclavista del Océano Índico arrastraba a Bengala hacia una telaraña mucho mayor que el propio imperio. Soldados africanos Apsi, traídos en docks desde Abisinia y Zanzíbar, desembarcaban en los mismos muelles donde sirvientes persas bajaban de los barcos de Hormuz, y donde cautivos chinos llegaban en las bodegas de juncos del sudeste asiático. Cada uno venía con un pasado que no había elegido. Cada uno era absorbido por la maquinaria de cortes, haciendas y ejércitos. Pero el tráfico se movía en ambas direcciones. Hombres, mujeres y niños bengalíes eran llevados al mar, algunos con destino a Goa y Aceh, otros más lejos, hasta Mauricio, el Caribe, incluso África Oriental. En registros de plantaciones y registros bautismales a miles de kilómetros de distancia, los nombres bengalíes aparecen como conchas perdidas, prueba de que la marea no solo traía riqueza a Bengala, sino también vidas que se llevaban de ella. Los genetistas hoy encuentran solo huellas tenues de este movimiento humano en la propia Bengala, un ocasional Y-DNA-E de África, un raro mtDNA-L de madres lejanas. Fracciones diminutas de linajes del sudeste asiático y árabes. Los porcentajes son pequeños, pero la memoria cultural corre más hondo. Las lenguas adoptaron palabras de puertos distantes. Las comidas absorbieron especias y métodos traídos por personas que habían cruzado océanos en cadenas. En Chittagong, los puertos se convirtieron en colmenas cosmopolitas, marineros mozambiqueños tomando té junto a estibadores bengalíes, mercaderes de Hormuz regateando caballos con comerciantes de Sile. Cada pleamar traía nuevos rostros, y cada bajamar se llevaba a algunos, para nunca volver. Y aún así, incluso este vasto sistema oceánico estaba a punto de cambiar. Los vientos monzónicos que durante siglos habían impulsado a los docks árabes y los juncos chinos pronto llenarían las velas de barcos europeos, pintados con escudos de armas extranjeros, y no vendrían como invitados. Y con ellos llegaría un nuevo capítulo, y una nueva diáspora. Después de 4000 años de llegadas, partidas,
conquistas y vientos de comercio, el ADN de Bengala todavía guarda un secreto por contar. Los barcos se han ido. Los imperios han caído. Pero la gente permanece, y en su sangre está el archivo que ningún historiador puede quemar. Los estudios genómicos modernos, utilizando secuenciación de genoma completo y comparaciones de ADN antiguo, revelan un plano del pasado del delta en cifras que parecen frías en el papel, pero que hablan volúmenes a cualquiera que conozca su peso. Aproximadamente un 60 a 70% del genoma bengalí promedio se remonta al núcleo surasiático, la antigua mezcla de cazadores-recolectores AASI y agricultores del Valle del Indo. Una base de decenas de miles de años. Superpuesto a esto hay un 20 a 30% de ascendencia esteparia indo-aria, traída por las líneas paternales R1A, Z93 que irrumpieron desde las estepas euroasiáticas alrededor del 1500 AC. Luego, entre un 5 y 15%, una clara huella del este y sudeste asiático, el eco genético de aquellas migraciones del siglo X en la era pala de pueblos austroasiáticos y daicos. Monjes y comerciantes que llegaron por las puertas orientales de Bengala. El giro está en esta última capa. A pesar de estar en el corazón del sur de Asia, los bengalíes, especialmente en la actual Bangladesh, se encuentran entre las poblaciones más inclinadas hacia el este asiático de todo el subcontinente. En los análisis de componentes principales, sus puntos genéticos se desplazan hacia el este, alejándose de sus vecinos indios, acercándose a los clústeres de Myanmar, Tailandia y el sur de China. Es como si el siglo X nunca hubiera terminado, los barcos, los monjes, los agricultores de arroz aún caminando por el genoma como fantasmas. Quedan fragmentos diminutos de otras épocas, haplogrupos masculinos de Medio Oriente J2 y L, traídos por persas, pastunes y armenios, raros haplogrupos africanos e IMTDNAL. Susurros de las cortes Apsi, trazas de segmentos de Asia Occidental de funcionarios mogoles y comerciantes portugueses. Pero ninguno de estos alteró el núcleo. El genoma bengalí es su propia rosa de los vientos, corazón surasiático, hombros de estepa, rostro del este asiático, un mapa humano de la ruta de la seda, la ruta del té y los caballos. Y las rutas comerciales del monzón del Golfo de Bengala, todo en uno. Y, sin embargo, la secuencia no es una conclusión. El ADN nunca lo es. Es un marcador en una historia que aún se escribe, una historia que puede torcerse de nuevo cuando se descubra la próxima capa. Y aún después de 4000 años de viajes, la historia no ha terminado. ¿Y si tu ADN fuera el último testigo de un imperio olvidado? La Tierra guarda sus secretos, pero a veces, cuando una orilla de río se derrumba o una pala cava demasiado hondo, el pasado emerge a la superficie. En el barro de Chandraketugar, los arqueólogos levantan un fragmento de ánfora romana, su arcilla cocida en las costas mediterráneas hace 2000 años. En las ruinas de las mezquitas del sultanato, el sol se refleja en el esmalte azul pálido de porcelana china, traída a través de océanos por los mismos vientos que una vez transportaron monjes budistas, comerciantes árabes y soldados africanos. Estos objetos no son solo reliquias, son coordenadas. Ubican a Bengala en los antiguos mapas comerciales del mundo, y la genética completa las rutas que la cerámica no puede. En lo profundo del genoma bengalí, el haplogrupo mitocondrial M fluye como el Ganges cargado de limo, ininterrumpido desde la edad de piedra. El haplogrupo H, raro en el sur de Asia, insinúa conexiones prehistóricas que se extienden hacia Eurasia occidental. Superpuestos a ellos, los linajes paternales R1A, Z93, el austroasiático O2A, el tenue J2 de colonos persas, el rastro E de llegadas africanas, cada uno un sello de tiempo. Cada uno un superviviente de imperios ya desaparecidos. Algunos de estos marcadores aparecen en menos del 1% de la población actual, y sin embargo su presencia es innegable. Son prueba de que Bengala nunca fue un jardín cerrado. Fue un delta con puertas abiertas, puertas que dejaron entrar al mundo, y que enviaron a sus propios hijos hacia afuera. Y, sin embargo,
por todo lo que podemos leer, hay vacíos. Vacíos donde el ADN nos dice que un extraño alguna vez vino, pero no deja un nombre. Un linaje que aparece de repente en el árbol genético, como una palabra solitaria de una lengua perdida, y luego desaparece sin explicación. Cada bengalí vivo hoy camina con este archivo en su interior, una cápsula del tiempo genética que guarda el ascenso y caída de reinos, la llegada de caravanas y barcos, los susurros de lenguas que ya nadie habla. Pero en cada archivo, hay páginas aún faltantes. Algunas respuestas viven en los libros de historia, pero otras, solo en tu sangre. La historia termina donde se desvanece la palabra escrita. Pero el ADN sigue hablando. Cada célula en tu cuerpo es una página de un manuscrito escrito durante decenas de miles de años, con tinta que ningún imperio puede borrar. ¿Y el manuscrito de Bengala? Todavía se está escribiendo. Hoy los genetistas solo pueden leer una fracción de él. El resto yace oculto, esperando el próximo salto en tecnología de secuenciación, el próximo algoritmo capaz de arrancar susurros antiguos de entre el ruido. En algún lugar de ese código podría estar el registro de un marinero medieval de Sumatra, cuyo genoma ha viajado por siglos en las venas de un pescador del Megna. O la línea paterna de un mercader persa, olvidado en todos los libros de historia pero aún vivo en una sola familia en Sile. Piénsalo, migraciones que no dejaron monumentos, ni monedas, ni crónicas, podrían seguir vivas dentro de ti. Una sola hebra de mtDNA de un agricultor austronesio de arroz podría ser la última prueba sobreviviente de un viaje a través del Golfo de Bengala hace 1000 años. Un raro haplogrupo Y del Cuerno de África podría ser la única evidencia de que los descendientes de un guardia Apsi aún caminan por las calles de Chittagong. Cada vez que los científicos actualizan sus bases de datos con nuevas muestras de ADN antiguo, de entierros en Asia Central, el sudeste asiático, África, el perfil de Bengala cambia. Aparecen nuevas conexiones. Viejas suposiciones se derrumban. Y de pronto, las fronteras ordenadas de la historia se desdibujan en algo mucho más complejo, mucho más humano. Porque esta no es una historia cerrada. Los vientos del monzón aún soplan. La gente aún se mueve. Y cada nacimiento en Bengala hoy añade otra frase a esta crónica en marcha. ¿Y si el ADN de Bengala guarda la memoria de las rutas comerciales más antiguas del mundo? ¿Qué secretos podría revelar el próximo gen que sequenciemos?